Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando el capítulo 15. Hoy de una manera específica queremos subrayar el versículo 20. Solamente se les debe escribir pidiéndoles que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Vea entonces Yahweh Coñandé en el versículo 20. Nosotros hemos comenzado con el discurso de Pedro, ¿verdad? Como una respuesta de la discusión, ¿verdad? Al cabo de una prolongada discusión. Es el primer concilio de Jerusalén. Tenemos al inicio del capítulo 15 la problemática, es decir, Pablo y Bernabé que predican en Antioquía y algunas personas después venidas de Judá enseñaban a los hermanos que si no se hacían circuncidar según el rito establecido por Moisés, no podían salvarse, no podían. O sea que aquí le ponen los sine qua non, no hay otra posibilidad, ave venda ni circuncidado, venda y salvamos, que es un elemento para Pablo y para Bernabé, no esencial y fundamental, sino que superficial. Son ritos externos para Pablo y para Bernabé. Y también uno mirándolo en serio, ¿verdad? Siempre es importante el rito. No estamos dejando de lado, no le estamos dando una patada, como se dice, ¿verdad?, a todo lo que es ritual o todo lo que es expresión externa. Nosotros tenemos que saber, yo siempre digo las dos piernas que tenemos. Tenemos con la ñanete, mala yaguatán, izquierdo, derecho. Es el espíritu y al mismo tiempo es la carne, por decirlo así, espíritu y carne. Nosotros espiritualmente vivimos en la carne y desde la carne nosotros también nos fortalecemos en el espíritu o desde el espíritu. Entonces esta realidad del hombre es importante dentro de su integralidad, porque en Digatuña de la ya separa, a pesar de que muchas veces la gente procura simplemente de quedarse con un aspecto, entonces no trabaja sobre lo espiritual, por ejemplo, trabaja solo sobre lo físico. Algunos, ¿verdad?, solamente sobre lo físico, nombre luego, pero sin embargo también sabemos que todo eso es corruptible. Peñandero oyepa peñanderete. Eso es corruptible, quiere decir que se va corrompiendo, que se muere, que se pudre, ¿verdad? Y entonces, o mejor dicho, más que hablar de esa
terminología que alguna vez es medio repugnante y dura, ¿verdad? Del podrirse, entonces vamos a decirle que nos volvemos polvo. Recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver. Y hay todo un proceso, ¿verdad?, de esa corrupción que nosotros tenemos como seres humanos. Pero atención, porque esa corrupción ahora cuando lo llevamos al aspecto espiritual o al aspecto de la vida del hombre, ahí sí que entramos en un conflicto absolutamente fatal, tremendo para la vida del hombre, para la vida personal, que repercute ciertamente en la vida de la sociedad. Y esto creo que nosotros también lo sabemos muy bien, ¿verdad? La corrupción de por sí lleva a la muerte. La corrupción, o carundereje, carundereje te va carcomiendo totalmente. Y entonces, claro, esa corrupción que es una corrosión va terminando en la nada, en la desaparición. Entonces, cuando hablamos aquí, cuando estamos diciendo que ellos deben abstenerse de lo que está contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne, de animales muertos sin desangrar y de la sangre, en realidad no están apuntando tanto a un aspecto carnal simplemente, la carne por la carne, sino que siempre dentro de una integralidad, lo íntegro, ¿verdad? Lo que nosotros tenemos que procurar meter y poner juntos estos elementos. Por eso es que aquí en el discurso de Santiago encontramos que directamente le dice que se aparten de la fornicación, que se aparten de aquello que es puramente carnal. Cuando Jacob dijo que los cristianos gentiles deben apartarse de la fornicación, no debemos pensar que solo se refería al sexo, ¿verdad?, fuera del matrimonio, lo cual todos los cristianos, judíos o gentiles reconocían que estaba mal. Enseguida. Es una ley natural, ¿verdad?, de por sí. Es una ley natural. Es el cuidado tanto de la prole, es el cuidado tanto de las personas que queremos, de las personas con quienes convivimos. Todo tiene entonces su razón de ser, queridos amigos. ¿Por qué será que hay como ese celo por esa persona que está a nuestro lado o por esa persona con quien hacemos un camino? Porque en esta relación entre personas nosotros vamos sintiendo una responsabilidad. En realidad el celo, el buen celo, evidentemente no un celo enfermizo, lo que busca, lo que quiere es ese cuidado. Entonces tenemos interiormente este cuidado sobre los que amamos, sobre las personas que conviven con nosotros. Nos estamos comprometiendo con la vida de esa otra persona. Y entonces cuando vemos que hay cosas que están acechando la vida de esa persona, entonces nosotros es como que levantamos la orejita, levantamos la antenita y como que estamos atentos. ¿Por qué? Porque hay un compromiso con esa persona que convive con nosotros, un compromiso con esa persona que hace parte ya de mi vida. Por eso la naturaleza es demasiado linda, ¿verdad? La naturaleza del hombre. Pero todo eso también nosotros tenemos que saber manejar, ¿verdad? No podemos tampoco adueñarnos, no podemos tampoco nosotros hacer y decir a esa persona que haga lo que yo quiera, ¿verdad? Sino que aquí tiene que haber una relación muy, muy normal, una relación de enriquecimiento mutuo. Y entonces por eso, cuando nos está diciendo que los cristianos gentiles deben apartarse de la fornicación, no apartarse, no debemos pensar que se refería al sexo fuera del matrimonio, sino que se está refiriendo a esa relación carnal que hay entre nosotros.
Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, nos ayuda como siempre a dar pasos agigantados en nuestro camino de la fe. Hoy, queridos amigos, estamos leyendo de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, sé que nada bueno hay en mí, es decir, en mi carne. En efecto, el deseo de hacer el bien está a mi alcance, pero no lo realizo. Y así no hago el bien que quiero, sino que el mal que no quiero. Pero cuando hago lo que no quiero, no soy yo quien lo hace, sino el pecado que reside en mí. De esa manera vengo a descubrir esta ley. Queriendo hacer el bien, se me presenta el mal, porque de acuerdo con el hombre interior, me complazco en la ley de Dios. Pero observo que hay en mis miembros otra ley que lucha contra la ley de mi razón y me ata a la ley del pecado que está en mis miembros. ¡Ay de mí! ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Queridos amigos, aquí entonces está la ley, digamos así entre comillas, que nosotros tenemos por nuestro pecado original, es decir, nuestra propia debilidad, nuestra propia tendencia hacia el mal, hacia la concupiscencia y todo lo que es negativo. Esto es lo que está bien. Pero después dice, ahí está la fuerza entonces, queridos amigos, cómo actúa, ¿verdad?, en nosotros el mal, la misma debilidad nuestra que nos lleva hacia lo pecaminoso. Pero upeare non debe, oye ponandú Pablo, y entonces, ¿quién me puede salvar? ¿Quién me puede liberar? Y Pablo concluye y dice, ¿quién podrá librarme entonces de este pecado? ¿Quién podrá librarme de este cuerpo que me lleva a la muerte? Y termina y pone el punto final. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Cristiano añetete. Vamos a pedir esta gracia entonces, que Cristo sea el centro, que nos ayude a nosotros a salir de todo lo malo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
El sacramento del orden sacerdotal está reservado para los hombres, así dijo el Papa durante una reciente entrevista. Habló del tema con los periodistas con motivo de la publicación de la versión en italiano de este libro. Francisco dijo que el sacerdocio femenino es un problema teológico. Cuando se le preguntó si pensaba que permitirlo aumentaría el número de fieles, respondió que los luteranos ordenan a mujeres, pero aún así poca gente va a la iglesia. Pero el Papa también hizo hincapié en el papel irreemplazable de la mujer en la iglesia, algo que ya ha hablado en múltiples ocasiones. Una chiesa senza le donne è come il collegio apostolico senza Maria. Il ruolo della donna nella Chiesa non è soltanto la maternità, la mamma di famiglia, ma è più forte, è proprio l'icona della Vergine, della Madonna, quella che aiuta a crescere la Chiesa. La cuestión del sacerdocio femenino ha estado especialmente presente durante el sínodo sobre la sinodalidad. Algunos miembros han expresado su opinión al respecto. Como mujer no me preocupa en absoluto el hecho de no poder ser sacerdote. Creo que se hace demasiada énfasis en esta cuestión y nos olvidamos de lo que las mujeres, en su mayoría, necesitan alrededor del mundo. Clericalizar a las mujeres no resuelve necesariamente un problema, incluso podría crear un nuevo problema. Tal vez tengamos que buscar una nueva comprensión o una comprensión diferente del liderazgo, del poder, de la autoridad y del servicio, sobre todo del servicio. A lo largo de su papado, Francisco ha promovido el diálogo y la investigación para abordar este tema. Tanto en 2016 como en 2020, el Papa creó comisiones de teólogos, diáconos, sacerdotes y mujeres laicas para estudiar el tema del diaconado en las mujeres. Por ahora, la respuesta del Papa es clara. Jesús dijo: «Dejad que los niños vengan a mí, y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos». Dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidáis. Y los pequeños abren en cada encuentro una oportunidad para conocer la palabra del Señor, aprendiendo con Jesús, con el Padre Víctor Luis Cabañas, de lunes a viernes a las 7:30 de la mañana, por Ñande Yarañe, Canal 25, el primer canal católico del país. Y muy pronto un día estarán predicando la gran verdad, y con sus dones podrán compartir. Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yarañe. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yarañe, ay de mí si no evangelizara. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 20, principalmente dentro del discurso de Santiago. No nos olvidemos que el discurso de Santiago es la propuesta que en este caso se está ofreciendo, ¿verdad? Se está dando a la comunidad cristiana. ¿Qué es lo que hemos decidido? ¿Qué es también lo que hemos discutido? ¿Y cuáles son estas propuestas que ahora nosotros les traemos para que podamos vivir? Recordemos que dentro de una comunidad necesitamos siempre al tendotá. Además de eso, necesitamos siempre dialogar entre nosotros, pero alguien después tendrá que tomar la palabra. Aquí nosotros nos encontramos con Santiago. Santiago toma la palabra y acepta la decisión de Pedro. Atención, Santiago, en este caso, toma la decisión siguiendo a Pedro. Porque Pedro ya habló en el primer discurso. Y él luego ahí dejó bien claro, en el mismo camino de siempre, ¿verdad?
en el camino del bien, en el camino de Dios. Ese es el camino de Dios, el camino de siempre, ¿verdad? O la propuesta de Dios. Y todo lo que es negativo, todo lo que es malo, y por lo tanto Santiago toma la palabra y acepta la decisión de Pedro. Ahora le corresponde a Santiago, en este discurso que estamos estudiando, ya es Santiago, imponer a los paganos la circuncisión y la ley judía sería poner un grave obstáculo a su conversión. Imponer. Entonces la circuncisión. Bien, cuando alguien entero está bien circuncidada, llegue esto y aquello, entonces en una imposición. Es bastante difícil, ¿verdad? Sería suponer y sobre todo el hecho de que nosotros tenemos que decir Peshamana, ¿verdad?, a todos los paganos, la circuncisión y la ley judía. ¿Para qué cosa? Y simplemente para el usufructo de esta misma comunidad. Solamente para eso. Entonces el autor sagrado piensa y dice, no, nosotros no podemos hacer así, nosotros no podemos exigirles, sino que después continúa incluso diciendo algo más, sino que solamente se les debe escribir. A Pepeñan del año y meñina. Con versículo 20, son cuestiones externas, ciertamente, muchos de estos elementos, o son elementos rituales, o son elementos que nosotros tenemos en cuenta por alguna significancia profunda que le damos, o también por cuestión, incluso hay en muchos casos, ¿verdad?, por cuestión de salud, por cuestión de higiene, por cuestión entonces de cultura, de relacionamiento. Pero todo esto debe ser entonces pensado, todo esto debe ser entonces querido una vez que se toma una decisión. Ahora dice, lo único que nosotros le podemos escribir a esta gente que se ha adherido y que cree en Jesucristo y que quiere hacer este camino, le dice, le vamos a pedir que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos. Y claro, esto es esencial. Todo lo que está contaminado por los ídolos, queridos amigos, nos lleva a mal puerto. Todo lo que está contaminado en el pensamiento del hombre, a la idolatría de por sí, nos va a llevar a un mal camino. Y digo, ¿verdad?, como los obispos en aquel tiempo latinoamericanos, cuando se reunieron en Medellín, allí ellos ya habían hablado, ¿verdad?, las famosas 3P, ¿verdad? Poder, placer y plata. Poder, placer y plata. Entonces, las 3P decían ellos, los obispos, las 3P. El poder, se la manda, se la sembaretea, la sheja eoyeana. Ese es uno de los elementos bastante complicaditos en toda relación, ¿verdad? Como que uno quiere estar por encima del otro. O la sheja eoyeana, ¿verdad? A pesar ya se ve móvil, ya de diálogo, indica tu móvil, ya jaina, oñón día, pesar de que tu y mala yaguata. Y por eso que todo lo que es poder tenemos que entender según el Evangelio. El Evangelio con PTI, gran enseñanza, ¿verdad? O el guaña de Beñan de Yara. Y con respecto al poder, el poder tiene que ser un servicio ahí. A peala ya entonces, a peala ya servicio. Queridos hermanos, servicio. Ponernos al servicio de los demás. Ponernos al servicio de la gente. Ponernos al servicio de los que nos rodean. Upeoto ñandilla pianas, peala ñandilla ponas ñandilla de yara. Tomo esa caña de lleva. A pesar de ñandilla yesa, porque las enseñanzas, ¿verdad?, que quedan en lo más profundo, como las ideas que luego nosotros asumimos, evidentemente que después recaen en beneficio de la misma comunidad. Volvemos enseguida con más en el Yarañe en Nuevo Testamento.
Cuando estás en tu casa te hallás, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yara Ñe. Parecía un día más y atendías el hogar, de pronto apareció el ángel del Señor. Con un saludo peculiar ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios, su nombre será Jesús. Y aunque no lo podías entender, sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Un sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí. El mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí. Hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor. Dijiste sí. Te invitamos a que te prepares para una experiencia inolvidable. ¿Alguna vez soñaste con caminar por los senderos donde Jesús caminó? Este es tu momento. Únete a nuestro emocionante viaje a Tierra Santa y descubre la historia sagrada como nunca antes. Pero apresúrate. Los lugares son limitados y se están ocupando. No querrás perderte esta oportunidad única en la vida. Reserva ahora y sé parte de esta travesía espiritual. Tierra Santa te espera. Llama a este número. Listo. Te llevamos a Tierra Santa. Se acerca un evento imperdible que transformará tu vida. Presentamos el 12º Congreso Nacional Misión Latinoamericana 2023. Apostolado María Reina de la Paz, con la destacada presencia del fray Bonimir Pavicic Onf, párroco de Medjugorje.
Este congreso se llevará a cabo en el local de la parroquia San Francisco Javier en La Colmena, Paraguay, los días 25 y 26 de noviembre. ¿Qué te espera en este congreso? 2 días repletos de espiritualidad y conexión. Sábado 25 de noviembre, desde las 7 hasta las 19 horas. Y domingo de 8 a 16 horas. Comunícate con nosotros a través de los números de contacto que aparecen en pantalla. Este es el evento que fortalecerá tu fe, te llenará de inspiración y te conectará con otros en una comunidad unida en la fe. Te esperamos para compartir esta experiencia única. Yo te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Tú eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi Salvador. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Las olas de la muerte me envolvían, me aguardaba la ruina, pero el Señor venció. Tú eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, tu poder del enemigo me libró. Cuando yo invoqué tu nombre con mano poderosa, me salvó tu amor. Son perfectos tus caminos, tus manos me sostienen. Tú eres mi rey. En el templo se escuchó mi voz, se escuchó, clamé por ti en mi angustia, extendiste tu mano y no caí, tu poder de mi enemigo me libró. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñande Yara Ñe. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñande Yara Ñe. Ay de mí si no evangelizara. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, no se pierdan los programas de Ñande Yara Ñe de nuestro estudio bíblico del Antiguo Testamento. Todos los días reflexionamos y conocemos nuestra Biblia,
la palabra de Dios que llega al corazón, que nos transforma para construir el reino de Dios. Todos juntos con Ñande Yarañe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 20 principalmente. Estamos con el discurso de Santiago. Cuando dejaron de hablar, Santiago tomó la palabra diciendo: hermanos, les ruego que me escuchen. Entonces, aquí se presenta a Santiago, que toma la palabra y acepta la decisión de Pedro. Pedro había hablado antes: hermanos, ustedes saben que Dios de los primeros días me eligió entre todos ustedes para anunciar a los paganos la palabra del Evangelio, a fin de que ellos abracen la fe. Y Dios, que concede los corazones, que conoce, ¿verdad?, los corazones, dio testimonio en favor de ellos, enviándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Es decir, el discurso de Pedro, ya hemos dicho, pero volvemos a subrayar, es importante que conozcamos, se refiere más a un sentido bien teológico. Lleva vaya papeñan de yara, ye revela, vaya papeñan de yara, ye cuaca, vaya papeñan de yara, lleva o masaya e ina, vaya bajo hipotaña de yeco. Es decir, tenemos que entrar en sintonía. Esto es lo que Dios quiere. Esto es lo que Dios nos propone. Obesa lleva pero cuando añade pero propone añade peje y añade ñandeco anga lleva ya yepo yaiese. Ya yepo yaiese. Pero después de haberle escuchado a Pedro, que nos presenta directamente un discurso fenomenal de una historia de salvación, cómo Dios actúa y cómo Dios se va revelando. Vaya pa peñan de yara lleva, ave, o me saca peñan de acá, o me saca peñan de cobe, vaya pa o sacaña de iñan de ina, pecha la pepe, ya pona, pecha la pepe, y cuya la pepe de cobe. Y bueno, desde ahí entonces, después de todo este discurso de Pedro, nosotros enseguida pasamos al discurso de Santiago. Santiago, conocido como el hermano del Señor. Y entonces, él lo que está haciendo aquí es aceptar la decisión de Pedro. Es decir, imponer a los paganos la circuncisión y la ley judía sería poner un grave obstáculo a la conversión. Sería poner un gran obstáculo a la conversión. Queridos amigos, esto es esencial que tengamos en cuenta, porque si no, somos nosotros, ¿verdad?, quienes estamos poniendo más y más y más obstáculos a una verdadera conversión, a un verdadero seguimiento de Jesucristo. No obstante, propone exponer por escrito algunas normas de conducta para los paganos convertidos, con el fin de asegurar la conveniencia con los judeo-cristianos en las comunidades mixtas. Entonces, aquí ya hay algo más, como sabemos nosotros indicar. Dice, propone, eso es lo que Santiago está diciendo, exponer por escrito algunas normas. Bañan de ñe pregunta con ella hay ñe moita abeña muy allá baña numerata va ebalañan de yirueta ma ebalañan de ñe conte como normas de conducta va ella ñan de ye cuata lleva que ese es un verdadero cristiano va en la norma de conducta va ella ñan de lleva ya y pues cuida peñan de coe cómo tiene que actuar esa buena noticia de Jesucristo en la vida de la familia, en la vida del trabajo, en la vida personal, en la vida entonces de todos nosotros. Operar entonces propone exponer por escrito algunas normas de conducta para los paganos convertidos. Yahuerecoana, normas de conducta. Yahuerecoana, baesapa, yande yahuero rajata hinabe. Con el fin de que se puede asegurar la convivencia con los judeocristianos. ¿Dónde? En las comunidades mixtas. O sea que ave Santiago ya me imagínate tiene posibilidad. Cuando imagina, bueno, na iponaya lleva la ñande yipi aishu cuera, tra yipi asube cuera aña muy
en otras comunidades. No, sino que él dice, nosotros tenemos que llegar a hacer esta comunidad mixta. Nosotros tenemos que llegar verdaderamente a unificar. Pero tiene que haber entonces no solamente un hilo conductor de una historia de salvación, sino que sobre todo tiene que haber un escatón, es decir, una presencia de Dios que nos hace pensar de una manera diversa, en una manera unida, en una manera en que todos tenemos que ponernos, ¿verdad?, las pilas allí, y por eso justamente dice que propones poner por escrito algunas normas de conducta para los paganos convertidos, con el fin de asegurar la convivencia con los judíos cristianos. Esto es maravilloso también para nosotros, porque nos está implicando también a nosotros en este trabajo. Todos estamos implicados para que la comunidad pueda vivir, pueda aceptar a los otros. Somos católicos, es decir, somos universales. Iglesia en salida de Papa Francisco, o sea, abrirnos a los demás. Y eso es lo que está diciendo. No podemos entonces nosotros simplemente pedirle abstención de algunas cosas, sino que nosotros tenemos que ser capaces de acompañar a esa comunidad y a esos hermanos en la situación concreta en la que viven. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Nuevo Testamento. No te pierdas de Jóvenes para los Jóvenes en Familia, donde compartimos las experiencias de diversos jóvenes con el padre Víctor Luis Cabañas, los domingos a las 16 horas por Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Décimo punto del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que formula la siguiente pregunta: ¿qué valor tienen las revelaciones privadas? Y la respuesta es breve, concisa. Aunque no pertenecen al depósito de la fe, las revelaciones privadas pueden ayudar a vivir la misma fe, si mantienen su íntima orientación a Cristo. El magisterio de la Iglesia, al que corresponde el discernimiento de tales revelaciones, no puede aceptar, por tanto, aquellas revelaciones que pretendan superar o corregir la revelación definitiva que es Cristo. Bueno, por lo tanto, esta pregunta décima del compendio pregunta por las revelaciones privadas, distinguiéndolas de la revelación pública. Por revelación pública entendemos, bueno, pues la que se ha llevado adelante a través del pueblo de Israel, a través de los apóstoles que han comunicado al mundo la predicación que Cristo les encomendó. Esa es la revelación pública. Bien, pero por revelación privada entendemos que Cristo mismo ha podido, el Señor o la Virgen María, o también los santos, han podido de una manera mística comunicarse directamente con personas en el mundo. Sí, y ese es un fenómeno que puede acontecer. Puede acontecer que Jesucristo elija algún santo determinado, como puede ser, por ejemplo, el caso de Santa Margarita María de Alacoque, para comunicarle pues, lo referente a la revelación del Sagrado Corazón de Jesús. Santa Faustina Kowalska, con respecto a esas revelaciones, a ese diario en el que nos habla de esas comunicaciones que tiene sobre la Divina Misericordia. Hay muchísimos casos en la historia de la Iglesia, ¿no? Entonces, aquí se pregunta, a ver, ¿qué valor tienen estas revelaciones privadas, ¿no? Una primera afirmación, que no pertenecen al depósito de la fe.
Es decir, no se puede poner eso en el mismo nivel que el de la revelación pública, que es predicada por la Iglesia y que además tenemos que adherirnos plenamente a la revelación si no queremos, por lo tanto, estar rechazando, ¿no?, el don de la fe. Si alguien, por lo tanto, dijese, ¿no?, pues que no cree o que no tiene certeza de que sea cierto, ¿no?, pues unas revelaciones privadas, no podría decirse que sea alguien que esté en contra de la fe católica o que sea un hereje. No cabría decir tal cosa. Por lo tanto, no pertenecen al depósito de la fe, pero lo cual no quiere decir que la Iglesia no las valore. Sí, las valora, y la prueba de que las valora es que las somete a discernimiento, porque conocemos que en la historia de la Iglesia muchas de esas revelaciones privadas han sido de gran ayuda pues, para abrirse y descubrir en más profundidad lo que es la propia revelación pública, ¿no? Para la Iglesia será muy importante a la hora de discernir ver si están bien orientadas. Por ejemplo, es una mala señal que en las revelaciones privadas pues haya demasiadas novedades. No, las revelaciones privadas no es bueno que estén llenas de supuestas novedades o curiosidades. No es bueno. Porque en el fondo Dios en la revelación pública nos dijo todo lo que necesitábamos. Es austera la revelación pública, pero sí que contiene todo lo que el hombre necesita para su salvación. Por lo tanto, cuando las revelaciones privadas están llenas de curiosidades y de datos novedosos, hay que ser muy parco, hay que ser, digamos, muy prudente, ¿no?, en la aceptación de esas revelaciones privadas. Las revelaciones privadas que han recibido la bendición de la Iglesia, y la Iglesia ha dicho, sí, este contenido es conforme, no tiene contradicciones con la revelación pública, y además no hace sino, de alguna manera, confirmar y apuntalar lo que la revelación pública dice. Suelen ser revelaciones también austeras, no llenas de curiosidades, ¿no?, sino que mantienen un tono en el que nos ayuden a centrarnos en la revelación pública. Es una mala señal en ese discernimiento que alguien reciba unas revelaciones privadas de manera que le absorben de tal manera que le llevan a descentrarse de la revelación pública, de la Sagrada Escritura. Mal asunto es ese, ¿no? En definitiva, recibamos también las revelaciones privadas con esa conciencia de distinción, de diferenciación de la revelación pública, y sabiendo que Dios tiene misericordia de nosotros y que también se está, a través de determinados santos, de determinadas personas, nos está hablando al corazón, y es una ayuda extraordinaria que nos ayuda, ¿no?, pues que nos da un paso más en esa conciencia de que Dios habla, Dios se comunica. En conclusión, distinguimos revelación pública, revelación privada, y por último, aunque este punto 10º del compendio no lo diga, también puede ser adecuado este momento para decir que existe otro concepto de revelación que hace referencia, por ejemplo, cuando San Pablo dice, ¿no?, que tuvo ese encuentro místico con Cristo, y dice, cuando Dios se reveló en mí. Existe otro nivel del concepto de revelación, que ya no es la revelación pública, ya no es la revelación privada propiamente, sino que es cuando tenemos una profunda experiencia interior de un encuentro con Cristo, y en esa profunda experiencia interior del encuentro con Cristo también podríamos llamarla revelación en un sentido analógico, en un sentido también metafórico, pero real, porque Dios se nos revela, se nos descubre interiormente, haciendo que tengamos una comprensión personal y profunda de ese misterio que ha revelado al mundo entero. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe,
Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñande Yarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñande Yarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ahí en la Eucaristía está tu presencia, Señor. Ahí en la Eucaristía está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí en la Eucaristía está nuestra comunión. Oh, ahí en la Eucaristía está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo vivo, Cristo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque su cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh, sí, oh, pan de vida, eres tú, oh, Jesús. Ñande Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre, todos los jueves de 20:30 a 21:30 horas. Noviembre, Catecismo de la Iglesia Católica. Contactos al 0981 50 50 36. Ñande Yara Ñe, Cursos Modulares Bíblicos 2023, de marzo a noviembre.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe y Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este versículo 20, muy interesante, pidiéndole que se abstengan de lo que está contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales muertos sin desangrar y de la sangre. Bueno, ¿qué es lo que significa entonces en este versículo 20, después de ver en forma muy general en este curso bíblico, como siempre lo hacemos, el aspecto bien amplio y general, esto de que se aparten de? Oye, apartáis. ¿A qué se refiere, queridos amigos? ¿En qué consiste nuestra interpretación? Primero, que los cristianos gentiles tenían el derecho, ¿verdad?, a comer carne sacrificada a los ídolos, a continuar sus prácticas matrimoniales y a comer comida sin sangrado, kosher, ¿verdad?, que ellos le llaman el kosher, sin sangrado. Y porque estos eran aspectos de la ley mosaica, bajo los que definitivamente no estaban sujetos aquellos que bajo la ley de Moisés no estaban sujetos. Claro, porque estamos hablando, ¿verdad?, del judío y del pagano. Pero no hay ningún problema. En cuanto que surgió en Antioquía, capítulo 15, versículo 1 en adelante, ¿verdad?, lo que le llamamos el concilio de Jerusalén, o a dónde llegaremos para zanjar los problemas que estaban existiendo en la falta de una relación profunda, sincera, de poner bien las cosas, porque incluso dice que Pablo y Bernabé discutían acaloradamente y venían de verdad, o sea, entonces, porque dice que no podían salvarse. Eso es lo que decían. A raíz de esto se produjo una agitada discusión. Pablo y Bernabé discutieron, ahí está, discutieron vivamente entre ellos. Y por fin se detuvo. Vamos a ver entonces el por qué, ¿verdad? Se decidió. Se detuvo esta idea de que todos tienen que ser aquí circuncidados para poder entrar al cristianismo, etc. Entonces Pablo y Bernabé justamente intervienen y hacen que se detenga. No permiten que esto entonces vaya solo hacia adelante. Se decidió entonces que ambos, juntos con algunos otros, subieran a Jerusalén para tratar esta cuestión con los apóstoles y los presbíteros. Bueno, y ahora estamos llegando ya a esa conclusión, ¿verdad? Porque en el versículo 20 nos está diciendo que Santiago acepta, me parece muy bien, me parece que ellos tienen que hacer su camino, nosotros tenemos que entender el camino que ellos es. Indicativo entonces de la pecha ante yayarra, allevate cuellarra, de yayurahui, me besa yo puedo ya porque se ve a pende ya ponen de colleto aquello, no. El religarse, justamente siempre la religión, y religión quiere decir tu propia esencia, conocerte a ti mismo, mirar desde el proyecto de salvación. A ver, entonces lleva tata, pero vamos a hacerlo como comunidad. Y entonces, a lo largo, que está caminando por los ídolos, todo lo que está contaminado, hay que sacar. Todo lo que entonces no proviene de Dios. Entonces hay que darle el sentido, ¿verdad? El sentido de las acciones nuestras. Y hay que dejar de lado todo lo contaminado por los ídolos, también todo lo que es la inmoralidad sexual, de la carne de animales muertos sin sangrar y de la sangre. Cuando le pide el derecho que tenían a comer carne sacrificada a los ídolos, a continuar sus prácticas matrimoniales y a comer comida sin sangrado kosher, porque estos eran aspectos de la ley mostrada nada más y nada menos allá, ¿verdad? Definitivamente. ¿Con qué cosa? Con los derechos de que estos hermanos verdaderamente le aman y le quieren, ¿verdad? Y entonces por eso les pide y les dice, bueno, ya digo, queremos hacer un camino en que demostremos ese amor, ese cariño entre nosotros. Y bueno, entonces estas 4
abstenciones solicitadas relacionadas con las leyes ceremoniales estaban ya establecidas en el Levítico, capítulo 17 y capítulo 18. Y 3 de ellas se referían a cuestiones justamente alimenticias, más que podían limitar las comunidades típicas de los judíos y de los gentiles. Muy bien, queridos amigos, vamos concluyendo por el día de hoy nuestro programa Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 20. Y volvemos la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hasta la próxima con más de Yarañe, Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.